¿Qué tal? Desde Cuautitlán Izcalli al mundo, Teófilo Huerta les saluda. Recuerden, no soy un historiador, sino un apasionado de la historia. Estas son las fichitas presidenciales, esta vez dedicada a un presidente, eh, digamos, relativamente se encontró con el poder, se lo propiciaron, es un presidente de transición, un presidente interino también y un presidente de transición. Se trata de Francisco León de la Barra. Eh, esta fichita presidencial me trae gratos recuerdos porque fue uno de mis primeros contactos precisamente apasionantes con la historia en la secundaria. En la clase de Historia de México me encargaron, habían dividido y a mí me tocó exponer brevemente la semblanza, las obras, el papel que había cumplido Francisco León de la Barra como presidente de México. Obviamente, lo primero también que me vino a la cabeza fue, bueno, no es Juárez, no es Madero, no es de los actuales que estoy yo conociendo, López Mateos, Echeverría, sino pues un presidente que lo tengo que buscar, que cosas, ¿no? Y entonces, bueno, la investigación como chamaco, pero pues ahondar un poquito en el libro de texto que tenía, pero aprenderme de memoria ciertas cosas, etcétera. Y bueno, Francisco León de la Barra, y entonces exponer a Francisco León de la Barra, ¿no? No porque haya sido así un presidente eh, fenomenal ni trascendente para la historia de nuestro país, pero simplemente, bueno, pues ocupó la silla presidencial y a mí me tocó exponer a Francisco León de la Barra. Bueno, agradezco mucho su presencia. Bienvenidos cualquier comentario que quieran hacer. Aquellos que se crucen ahorita y que digan, está en vivo Teófilo Huerta. Recuerden que además pueden encontrar en el día, en el mismo momento en que están ustedes revisando, hasta 3 fichitas en esta ocasión que estoy grabando o teniendo pues en vivo y luego quedando grabadas sobre los presidentes de México, ¿no? Muy bien, entonces vamos con Francisco León de la Barra y voy a proceder a la fichita. Ya después me encontraré si hay ahí algún saludo o cosas así. Esto se los agradezco y recuerden que también estoy en el canal de YouTube Teófilo Huerta. Bueno, vamos con la fichita presidencial que va a ser muy breve. Francisco León de la Barra estuvo en la presidencia en 1911, un poquito más de 100 años, que no es tanto, ¿eh? No es tanto. Así como dice la canción, 20 años no es nada, casi 100 años no es nada. Bueno, el nombre completo era Francisco León de la Barra y Quijano. Nació en Querétaro, la ciudad de Querétaro, en Querétaro, 16 de junio de 1863. Tenía algunos ancestros destacados, el abuelo, Benito Quijano, que había sido un liberal veterano del Plan de Iguala, con el cual se desató la independencia de México. Su papá fue Bernabé Antonio León de la Barra de María y su mamá María Luisa Quijano Pérez Palacios. Hermanos Ignacio, Luis, Dolores, Bernabé, Federico y Benito León de la Barra Quijano. Los poquitos detalles que tengo de su perfil de personalidad es que era un hombre recto, educado, refinado, reflexivo, honrado, decente, poco sincero y ambicioso. Tenía la creencia del catolicismo, aficiones a la lectura y a los viajes. Estudió licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México. Todavía no era autónoma, Universidad Nacional de México, escuela, y tampoco era facultad todavía de Derecho, era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Por lo tanto, su profesión era de abogado y diplomático. No tenía militancia política en aquellos tiempos, bueno, aparte, ya había empezado la cuestión de los partidos, un poquito más formales, institucionalizándose.
pero realmente pues él no tenía tampoco militancia partidista, aunque había colaborado ya en el gobierno de propio Porfirio Díaz, quien fue su antecesor, Porfirio Díaz, obviamente. La presidencia la ocupó del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911. Unos 6 meses más o menos, un poquito menos, un poquito menos de 6 meses. Bueno, asumió la presidencia a los 47 y aunque fue muy poquito, 6 meses de presidencia, en el lapso cumplió años, así que terminó de 48 años. Le llegaban a decir el presidente blanco, quizá por su cabellera canosa, prematura. La residencia oficial ya había sido, ya en ese momento también se tomaba en cuenta el castillo de Chapultepec, y entonces esa fue su residencia oficial, como de Porfirio Díaz. Eh, Mantenía un lema parecido al de Porfirio Díaz, paz y orden. La corriente política que seguía pues era la positivista, el ideario político, el positivismo, el orden, el progreso. Y entre logros de gestión, pues muy poquito, pero el licenciamiento parcial de revolucionarios, que era un logro en ese momento, que los revolucionarios dejaran las armas, ¿no? De alguna manera pacíficamente, aunque después se vino otra vez la revuelta. En cambio, entre las problemáticas y hierros estuvo el propio maderismo, que tuvo que soportarlo, ahorita vamos al detalle de su presidencia, el combate al zapatismo, porque ya había esa división revolucionaria, ya se había gestado con el propio Madero, que no había amparado o eh, continuado la cuestión del reparto de tierras y hacerle caso a la lucha de Emiliano Zapata, entonces ya Madero ya estaba en disgusto y esto lo hereda también Francisco León de la Barra. Este, También hay una destitución de un maderista en su gabinete, con lo cual es una problemática que tiene que enfrentar, y el encarcelamiento de jefes revolucionarios, a la mera hora, aquellos que no se licenciaban, etcétera. Los meros jefes revolucionarios, pues para mantener el orden, tuvo que someterlos a prisión. Bueno, ¿cuál es la presidencia de León de la Barra? ¿Cuál es el chiste? Y recordando aquella situación curiosa de la secundaria en que me tocó exponer a León de la Barra. Que él asume la presidencia directamente tras el acuerdo que hay, el convenio que se establece, los, no quiero incurrir aquí, tengo siempre la cuestión de la información, pero me confundo entre tantos tratados y cosas así, ¿no? Pero me parece que son los tratados de Juárez, ¿no? Entonces, a partir de tratados que se establece la pacificación, él asume el poder tras la renuncia, de alguna manera obligada por las circunstancias de Porfirio Díaz. O sea, había habido la revuelta el 20 de noviembre de 1910, la revolución. Realmente no se llevó muchos meses la revolución, apenas también un medio año, menos de medio año prácticamente. La revuelta, la situación era insostenible. Entonces Porfirio Díaz entró en razón, o le hicieron entrar en razón, tras ya toda la situación fuerte que había en todo el país, además de muchas fuerzas, la propia maderista, la zapatista, la villista, la de Pascual Orozco, en fin, eh, muchos focos de insurrección que obedecían un poco al mismo ideario de democracia, de justicia social, etcétera, pero de todos modos cada quien con sus ideas también particulares. Entonces, por eso finalmente eran un poco independientes todos los movimientos. El chiste está que Porfirio Díaz pues se ve acorralado y pues se ve de alguna manera no le queda otra alternativa más que renunciar, ¿no? El señor Porfirio Díaz, y
exiliarse precisamente a París. Pero antes de su exilio, pues le presentan los documentos y entonces, bueno, grupos de Madero y grupos de Porfirio Díaz acuden. Finalmente él firma algo, tiene que firmar, firma la renuncia, pero digamos en el momento de los acuerdos, lo que se establece finalmente es que haya una transición, lo cual disgustó a muchos maderistas. ¿Por qué? Porque cuando Madero había lanzado su plan de San Luis, en él, como se acostumbraba a desconocer el gobierno que estaba en funciones, con todos los planes históricos, se desconocía al gobierno en funciones y casi también se decía que el líder de ese movimiento, que era el que firmaba el documento, en su momento asumía la presidencia provisional del país, ¿no? Y que cuando hubiera condiciones habría llamado a elecciones y seguramente él también quedaría como presidente constitucional. Ese era el juego que se seguía en muchos de los movimientos, ¿no? Porfirio Díaz lo había llevado a cabo de alguna manera, lo había realizado con éxito al derrocar al Lerdo de Tejada y al poco asume el poder. También tiene una pequeña transición ahí, pero luego lo vuelve a asumir y luego ya llama a elecciones y se convierte en presidente. Bueno, así era muy común y siguió siendo hasta la época de Elías Calles, que ya se institucionaliza la revolución, ¿no? Bueno, entonces, mientras la revolución no se institucionaliza y está en toda esta jerga de situaciones de, ¿cómo se llama? De juerga más que jerga, de encontronazos, pues entonces eh, cada quien para su santo, como se dice, y en ese momento, bueno, el plan de San Luis establecía eso. Madero sí había planchado, había patentado, escrito en su plan que él sería presidente provisional. Entonces se entendía que en un momento dado venía la revuelta y Madero ya podría, a la hora de desconocer a Díaz, decir yo ya soy presidente, y en cuanto Díaz dobla las manos y se va a ir, podía él todavía haber dicho más, y aquí estoy y me meto a la capital y me consagro como presidente y llamo a elecciones y me convierto ya en constitucional, pero finalmente no lo hizo. A la mera hora él cargado, y por eso también eso y su muerte, etcétera, lo hacen con un halo de mártir, hablando de los mártires ahorita en estos tiempos, aunque no en nuestro país, eh, pero la cuestión presidencial tenía ese halo tanto por el fallecimiento que tuvo, por la muerte que tuvo, pero desde que él estaba en funciones ya tenía una aureola especial por esta cuestión democrática, ¿no? Y por eso se llama tanto el apóstol de la democracia. Entonces, fiel a eso, así como hace poco vimos el caso de José María Iglesias sustentando las leyes y con esas leyes ser presidente legal en un momento dado por la cuestión de la legalidad. Bueno, Madero por la cuestión de la democracia, que todo debe correr de una manera muy correcta, muy recta, muy metodológica, y entonces aceptó, se entró en negociación. Desde aquellos tiempos había grupos y, bueno, sí, dejamos la presidencia, pero esto, toda la cuestión. Y a la mera hora él acepta de buen modo que definitivamente quiere ser un presidente emparentado totalmente con la democracia y que va a esperar a que haya el llamado a la elección, se postule y seguramente por la simpatía que le guarda el pueblo de México, saldrá victorioso y será finalmente presidente. Entonces acepta las condiciones de que viene la renuncia de Díaz y mientras va a asumir Francisco León de la Barra. Bueno, pues entonces León de la Barra asume el poder y queda pues escrito totalmente, y en cuanto renuncia a Porfirio Díaz, asume el poder Francisco León de la Barra y entonces ya Porfirio Díaz se va en su, en su barquito hasta París. Y entonces tenemos por eso a este presidente en esa transición, así como estos momentos actuales que vimos de transición entre una presidencia y otra, acá por las condiciones revolucionarias y la renuncia de un presidente eh, orillado a ello,
y mientras se llama a nuevas elecciones, hay esa transición, un momento específico. Y es muy corto, ciertamente, pero de todos modos lo corto no le quita la cuestión de arma gabinete, dicta cosas, hace y deshace. Entonces, finalmente tuvo en sus manos el poder León de la Barra, ¿no? Tampoco fue una semana, 2 semanas, etcétera, sino que fueron 6 meses. Eh, Poco menos, pero fueron 6 meses. Bien, entonces por eso mencionaba yo entre estas cuestiones curiosas de, la, de las problemáticas, que para él una de las problemáticas de todo modo representó el maderismo, ¿no? Porque estaba de todos modos allí, presente, y sabían que iban a asumir el poder, que Madero iba a ser el próximo presidente. Y luego cuando se convocó a elecciones y se presentó Madero y ganó, pues con mayor razón lo tenía totalmente claro León de la Barra, ¿no? Entonces, para él, liar con aquellos que ya les surgía tomar el poder y cambiar de alguna manera el sistema político que imperaba, este, representaba un reto especial para que también todo fuera en paz. Pero, además, guardando ciertas apariencias y guardándole las espaldas al reciente derrocado Porfirio Díaz, ¿no? Porque finalmente era parte de su grupo, finalmente él de alguna manera anhelaba eh, poder a lo mejor quedarse, aunque siempre dijo que no, a la mera hora apareció en una boleta electoral, ¿sí? Fue derrotado precisamente en la elección de Madero, este, pero curiosamente, ¿no? Él sostenía y declaraba que él no iba a ser candidato porque ya estaba cumpliendo su función, pero apareció por allí, ¿no? Porque pues tenía grupos que lo animaban, grupos que lo respaldaban y que finalmente por ahí metieron su nombre a ver si pegaba, si era chicle pegaba y se podía quedar en el poder y ser una especie de continuidad de todos modos del porfirismo. Entonces, él como no queriendo, compitió finalmente contra Madero y obviamente sí perdió. Entonces sí tuvo que terminar su gestión. Cuando él gobernó, había 15 millones de habitantes, 15 millones 160.369 habitantes en 1910 la cifra, ¿no? Pero bueno, más de 15 millones de habitantes. Ya se había duplicado aquella original de la independencia, ¿no? Ya de un siglo a otro ya se había duplicado. Pero vean que de un siglo a otro ya no solamente se duplicó a 30, no, no, ya se quintuplicó, se fue a una cuestión geométrica tremenda. Entre sus adversarios ideológicos pues estaban revolucionarios como Pascual Orozco, también Serapio Rendón, Federico González Garza, José Vasconcelos, Alberto Pani. Personajes rebeldes que tuvo que aguantar, Emiliano Zapata, grupos enemigos armados, pues en cierto relativo receso los grupos revolucionarios, pero muy relativo, ¿no? Zapata y ahí andaba, y Villa también. Herederos políticos, se puede considerar a Gregorio Ponce de León y a Jorge Vera Estañol. ¿Cuáles eran los aspirantes a la sucesión en ese 1911? Pues él mismo por el Partido Liberal Radical, aunque lo negaba, que él no aspiraba a la presidencia, repito, sus seguidores de alguna manera lo seguían sosteniendo, ¿no? Su grupo compacto, digamos. También, obviamente, otro aspirante pues, era Francisco I. Madero por el Partido Constitucional Progresista y Emilio Vázquez Gómez por el Partido Liberal Puro. Vázquez Gómez, que había sido también un maderista, pero que ya estaba distanciándose de Madero. Entonces, así pues, León de la Barra tuvo una candidatura presidencial infructuosa, en este caso posterior a la presidencia que ocupó, ¿no? Porque muchos, como Porfirio Díaz o como López Obrador en nuestro tiempo, tuvieron candidaturas presidenciales infructuosas antes, ¿no? O sea, que no ganaron,
pero terminaron ganando, ya tuvieron el poder y ya después ya terminaron, ¿no? O los hicieron terminar como a Porfirio Díaz. Pero en el caso de León de la Barra, él, por esta cuestión de transición, ocupó la presidencia y después fue cuando tuvo la candidatura presidencial fallida. Su sucesor inmediato fue Francisco I. Madero. Alguna imputación o juicio que haya recaído sobre él, la sospecha de conspiración contra el propio Madero, apoyada por el embajador de Estados Unidos. O sea, que por ahí se estaba haciendo alguna conspiración para que finalmente Madero no ocupara la silla presidencial. Autoexilio, tuvo un autoexilio. Este señor ya había tenido mucho contacto con cuestión internacional. Si no me equivoco, déjenme aquí ese dato si lo traigo, nomás tengo que ir un poquito arriba. En los cargos previos que había ocupado el señor. Sí, había sido secretario, ministro, en ese tiempo se hablaba mucho de ministro. Pero, a ver, antes de eso había sido diputado federal, abogado consultor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, se llama, en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. O sea, una especie de embajador en todos esos países. Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en las Cortes de Bélgica y Holanda, así como en la Conferencia de la Paz en La Haya. Embajador en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bélgica y Holanda, ya formalmente y en Estados Unidos, delegado al Segundo Congreso Iberoamericano en 1901-1902, representante de México en la Conferencia de La Haya, y finalmente sí, secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, el señor tenía mucho roce internacional. Entonces, de alguna manera, cuando él decidió exiliarse, que fue un autoexilio, o sea, él decidió salir del país, se fue a París, en Francia, y también fue a Italia, aunque donde radicó más fue en Francia, y allí llegó a trabajar. Ahorita les digo en qué trabajó. Una intromisión postpresidencial que se le achaque, pues en un momento dado el retorno al país que tuvo para cooperar con el presidente Madero para el restablecimiento de la paz. O sea, se había ido y regresó muy pronto, estando Madero en la presidencia. Entonces, por eso esa sospecha, no solamente de que no llegara a la silla presidencial, sino del propio derrocamiento, aunque no es una figura clave en la decena trágica, de alguna manera pudo haber operado allí por todas las relaciones internacionales que tenía, y pues es un elemento que pudo haber socavado la propia presidencia de Madero. Entonces, su intromisión sí fue fuerte. Ya después de eso, volvió a estar en el autoexilio, volvió a estar, como decía, en Francia por cuestiones de trabajo. Ya no tanto por autoexilio, sino por razones de trabajo. En 1913, fíjense, cuando estaba Victoriano Huerta, fue gobernador del Estado de México. Era de la derecha, pues, de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta. Senador en la República también en el mismo año de 1913, secretario a través de Relaciones Exteriores en el mismo año, ¿sí? Con Victoriano Huerta en su gabinete, ministro de México en Francia, presidente del Tribunal Permanente de Arbitraje, La Haya, presidente de los Tribunales Mixtos de Arbitraje y presidente del Tribunal Arbitral Anglo-Franco-Búlgaro. O sea, cuando ya se fue a vivir a Francia, se la pasó por allá. Fue autor de un documento, un libro que se llama La neutralidad, derechos y obligaciones de las naciones neutrales, publicado en 1898. Tuvo dos esposas, María Elena Bornegue y Refugio Bornegue Schneider. Curiosamente era prima una de otra, ¿no? O sea, se casó con familiares. Cuando se le murió una, se casó con la otra. Bueno, hijos, Julio y Francisco León de la Barra Bornegue. Bueno, en unas tengo Bornegue y en otras tengo Burnegue. Tengo que
revisar bien ahí si es con O o con U. Ustedes perdonarán. Él murió a los 76 años en Biarritz, Francia, allá por Francia, ya andaba allá, pero no en a principio del autoexilio. Ese autoexilio entonces fue casi una ocurrencia, una vacilada, porque regresó un tanto ahí a socavar la propia presidencia de Madero, y ya después ocupó puestos con Victoriano Huerta, y después fue cuando ya se fue a vivir a Francia. Y allá se quedó, allá murió el 23 de septiembre de 1939. Y allá se quedaron también sus restos, en Biarritz, Francia. Las fuentes que consulté fundamentalmente en este caso fueron digitales. Esto, alguna interesante, la memoria política de México de Doralicia Carmona, eh, la personalidad política de Francisco León de la Barra, de Santiago Portilla, y obviamente también alguna de genealogía y el propio Wikipedia, ¿no? En estos casos es práctico. La valoración de la gestión de la administración de Francisco León de la Barra es que fue de mera transición entre el viejo régimen porfirista y el movimiento revolucionario. Lo positivo, el acuerdo de transición de la dictadura al gobierno emanado de la revolución. Poco política la situación. Lo negativo, la sutil continuidad de las formas del poder dictatorial y la disolución de los grupos revolucionarios. Esa fue la presidencia de Francisco León de la Barra. Y yo les agradezco esta compañía y recuerden que aquí seguiremos en alguna otra fichita presidencial. Hasta luego. Ah, aquí, antes del hasta luego, a ver si me aparece Lorenzo Roberto Martínez Palma, muchas gracias por la compañía. Y según eso, 3 personas más, pero que no me aparecen sus nombres. Pero les agradezco a todos su compañía y los invito a la continuidad, aquellos que se puedan quedar. En esta ocasión me voy de corrido, pero aquí corto y reanudo. Muchas gracias a todos ustedes.